Y cuando estén ahí, hermanos, digan aleluya. Y cuando estén ahí, vamos a entrar a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 24. Digan amén cuando lleguen ahí. Y en el nombre del Padre la vamos a leer. Y dice así: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Amén. Ese es el tema de hoy día. Vamos a hablar sobre el gran profeta Elías en el tiempo de Jezabel, en el tiempo del rey Acab. En este momento, donde está Elías, solo para decirles un poco de la historia, el rey Acab estaba con una persona que tenía el espíritu de Jezabel. Esta persona era muy mala, creían en un Dios que se llamaba Baal. El Señor lo reprenda. Y en estas épocas, por escuchar a su esposa Jezabel, el rey Acab estaba matando a todos los profetas de Dios, a todos los profetas de Israel. Y el único que quedó en ese momento era el profeta Elías. Ahora, si vamos a brincar al capítulo 19, si quieren seguir conmigo, vamos a estar leyendo la Biblia mucho, porque yo no estoy agregando nada, yo no estoy quitando nada. Esto directamente viene de la Biblia, de la palabra de Dios. En el capítulo 19, verso 10, dice que Elías dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor, no importan las cosas que estemos pasando, aún el profeta Elías temiendo por su vida, aún en esas circunstancias, alaba a Jesús. Volviendo de regreso a la historia, es solo un poco como les quiero decir que se estaba sintiendo el profeta Elías. Volviendo al versículo 24, vamos a continuar leyendo en este momento. Y estamos diciendo en el verso 25: entonces Elías dijo a los profetas de Baal, le está hablando a ellos que prueben que Dios responde. Y no solo que responda con cualquier cosa, sino que responda con fuego. Está tremendo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, y invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. ¿Cuántos conocen qué es un altar? Un altar, por los hermanos que no conocen, es donde pueda morar el Espíritu de Dios. El altar es donde los prostramos ante Jesús y darle tiempo. Es donde oramos. El altar no necesariamente solo es aquí en la iglesia, no es el púlpito solamente, sino es a donde podamos encontrar a Jesús, en la casa, en la calle donde estemos, en nuestros carros. Ese es el altar. El altar es a donde tú le das tiempo a Jesús. Amén. Y saltando cerca del altar, donde los prostramos a darle todos los que somos a Cristo, dice,
Había desesperación entre ellos, enojo y inseguridad de estos hombres de Baal. O sea, estaban gritando todo el día casi, gritando en voz alta, diciendo: Baal, responderlos, ¿qué está pasando? Y en esto pueden verse que estaban enojados, inseguros, no sabían qué iba a pasar, desesperados, estaban clamando al Dios que no existe. Bueno, mas nosotros tenemos un Dios real, amén. Amén. Un Dios que existe, un Dios que está sentado en el trono siempre. Aunque nosotros queramos olvidar de que Jesús no está allí, porque queremos hacer este pecadito según nosotros, es malo, y Dios te mira y Dios está allí en este momento diciéndote: no, hija, no hagas eso, no, hijo, no hagas esto, no vayas por allá, hay peligro, te vas a perder. Amén. Amén. Y miramos aquí en el verso 28, ellos clamaban grandes voces. Estamos hablando de los profetas falsos de Baal. Así es. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ay, ay, ay. No, hombre, esto es grave. ¿Cuántos de nosotros estando cerca del altar, cerca del lugar donde los podemos postrar ante Jesús, Y lo hacemos. cerca del lugar donde podemos llegar a los pies de Dios y luego caer postrados ante Él, las mismas cosas de la rutina del trabajo los evita hacerlo? Dice aquí, conforme a sus costumbres, se estaban cuchillándose. Quiere decir, con sus propias fuerzas estaban sacrificándose a ellos mismos ante algo, un Dios que no existe, ante un Dios que no responde. Así es. Con las mismas costumbres que ellos tienen. ¿Cuáles son las costumbres que nosotros tenemos hoy en día? El trabajo. Tenemos la costumbre de preocuparnos de las finanzas, y no solo de las finanzas, sino tenemos la costumbre de preocuparnos de los hijos, de qué estarán haciendo. Tenemos la costumbre de preocuparnos por cosas que no tenemos el poder de hacer una solución. O sea, nosotros queremos hacer estas cosas con nuestras fuerzas, poner nuestra sangre sobre las cosas. No, y teniendo el altar cerca, donde podamos ponernos de rodillas, a alabar a Jesús, a esperar porque Él nos responda. Amén. Vamos al verso 29, dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien responderles, ni escuchase. O sea, ¿qué sacrificio le estaban dando? Dijera yo. No había voz de ningún Dios, porque el sacrificio no servía. Más hacia un Dios que no existe, que no es nada. Más vale, como nosotros siempre ponemos algo enfrente de Dios. Cualquier cosa que pones enfrente de Dios es tu Dios. Y es un Dios falso. So, si ponemos nuestro sacrificio, nuestro sudor, nuestra sangre, nuestro ser entero a algo que no va a responder, a algo que no es seguro, nuestro trabajo, nuestros hijos, mi hijo está trabajando por mí, tengo que hacerle caso, él es el que trae el income a la casa. No, hermanos, tu hijo no es Dios. Mi trabajo es mi Dios, porque de ahí sale el dinero, de ahí puedo alimentarme. No es tu Dios el trabajo. Señor, reprenda al diablo. Tu hermano, a quien tú amas mucho, o a quien tú miras como ídolo, no es tu Dios. No pones la mira en Él. Mira hacia el Señor. No es tu Dios. El deseo que tú quieres, tu carrera, que se cumpla las metas, no es tu
Dios, no lo pongas primero, porque tenemos que darle las gracias al Dios verdadero primero, y Él responderá. Él tiene planes más mejor que aún nosotros tenemos. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién le da aleluya? Un aleluya. Dios vivo. ¿Quién vive? Aleluya, Cristo. La mitad. Y la mitad está callada, que todavía no creen. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice, si tu Dios es tu trabajo, tus estudios, tus metas, tus hijos, tu novia, tu novio, eso es peligroso. Si pones a tu pareja primero, es peligroso. Te vas a caer en el mismo hoyo. Te vas a caer en el mismo hoyo. No te vuelvas para atrás y no estés debajo de alguien que no sabe hacer las cosas, las morales de Jesús. Porque Jesús tiene que hacer primero en la cabeza del hogar, en el hombre. Y la mujer tiene que ser cabeza del hombre. Amén. Eso dice la Biblia, no viene de mí. En serio, el hombre que ama a Jesús y pone a Él primero, ese es cabeza de hogar. Y la mujer viene enseguida. El hombre tiene el poder para cambiar las cosas. Y la mujer tiene el poder y la ayuda del Señor para tratar de apoyar lo que está pasando en el hogar. Más sin embargo, hay unos jóvenes todavía que ponen a su novio y a su novio como todo. Pecado tremendo. Especialmente si has escuchado quién es Dios. Especialmente si has sentido la presencia en la oración de quién es Dios. Te regreso a tu mismo vómito. Vas de regreso a tus mismas cosas, a tus mismas rutinas. Vas a los bailes porque tu novio quiere ir. No, hombre. Si tú ya sabes la presencia de Dios, es gran pecado que Él vaya a perderse solo y tú siga adelante con Jesús. Y si tu mujer es infiel, y si tu mujer no sirve, y si tu mujer no hace nada para tu fe, para ayudarte a crecer espiritualmente, poner la mirada en Dios, no en ella. Porque si la sigues a ella, te vas a ir al cielo. Te vas a ir. Y esto no es broma. Hay un infierno que existe. Hay un cielo que existe. ¿Cuántos quieren ir con Dios? Amén, aleluya. ¿Cuántos quieren ir con Dios? Amén, aleluya. Amén. Vamos continuamos con la palabra de Dios. Estoy en el verso 30 por los que están perdidos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué traes para dar de sacrificio al Señor? Primeramente, cuando nosotros comenzamos a arreglar nuestro altar, comenzamos a arreglar donde tenemos la mirada en Dios. Para mí, a veces, varias veces, actually, es mi living room. Cuando yo oro en mi cuarto, me siento que tengo que ir a la sala ahora. O sea, la sala es mi altar. Ese es mi altar. Y no me importa si están mis perritos allí distrayéndome o no. Si es el momento de Dios. No me importa si mi esposo está en el cuarto o si está en la cocina. Ese es mi altar en este momento. Porque ahí me estoy postrando ante los pies de Dios. Si todavía no tienes aún un altar donde vas a los pies de Jesús y le declamas con todo tu corazón, encuéntralo. A veces la gente lo hace en el carro. A veces la gente lo hace en un closet, de lo que yo he oído. Es tremendo porque tienes que depender cualquier cosa en ese momento. Porque no sé si ustedes han oído una canción y la palabra dice esto: que el Señor viene al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es cualquier altar, no solo la iglesia, es cualquier altar que mora, que viene en la presencia de Dios. Porque el santo Dios todopoderoso llega y en ese momento hace las cosas santificadas. Amén. ¿Quién no cree? Amén, aleluya. Aleluya.
Ok, sigamos, dice aquí. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, amén, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo un zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. El 33 dice: preparó luego la leña. ¿Para qué? Y cortó el buey en pedazos. ¿Para qué? Y lo puso sobre la leña. ¿Para qué? La razón, hermanos, por cual venimos al altar y darle a Dios todo de nosotros, se requiere un sacrificio. Cuando tú vas a un altar y lo comienzas a arreglar, estás comenzando a arreglar tu vida. Estás comenzando a decir y a mostrarle a Jesús: Señor, aquí traigo esto, no sé nada, pero traigo esto. Lo mejor de ti quiere el Señor. Amén. Dios no quiere tus sacrificios cualquiera. Él quiere lo mejor de ti, tu voz para cantar, tu espíritu para orar y pelear. Si sabes tocar instrumentos o deseas traerlo y dárselo a Él, si sabes hacer algo, úsalo para Él y dárselo a Él. Él quiere todos tus sacrificios, de lo mejor, lo que tú sabes hacer. Si tú tienes una voz para cantar, Señor, reprenda, pero no cantes música mundana. Tráelo al altar, tráelo a tu oración con Dios. Si tú sabes tocar instrumentos, no toques para el mundo, no toques para discotecas, no toques para que tú te exaltes tú mismo, sino trae ese mejor sacrificio que tú tienes a Jesús. Si tu mejor sacrificio son tus hijos, trae tus hijos al altar, trae tus hijos, enséñale de Dios a tus hijos. Si tu mejor sacrificio es trabajar duro, pero tener un fuego adentro, que tú no te cansas y tú no te rindes, ve a tocar la puerta. Ve a tocar la puerta de los vecinos. Ve a decirles que hay un Dios que existe. Trae tu mejor sacrificio así al Señor. Él quiere estar ahí morando en tu altar. No quiere que estés como los profetas de Baal, sin respuesta, con enojo, con inseguridad, con gritos a lo más profundo, poniéndose a ellos mismos con sus propias fuerzas, cantándole, adorando a un Dios que no existe. No adores tu trabajo, no adores tus hijos, no adores tu música, no adores a los músicos cristianos, porque la canción es bonita. No adores las cosas, no adores el dinero, no adores que la casa de Dios se tiene que ver bonita. Si Dios va a traer, Dios no quiere llenar la casa de Dios con lujos. Dios quiere llenar la casa de Dios con corazones dispuestos, llena del agua de Él, llena del agua viva de Él. ¿Quién lo cree? ¿Quién quiere esa agua? Dios no le importan estas cosas. Si lo tenemos y es nuestro mejor sacrificio, traigámoslos al altar. Pero si nuestro mejor sacrificio es nuestro corazón, es lo único que tenemos, dárselo a Jesús. Dárselo a Jesús. A Él no le importa si tú tienes tacones, a Él no le importa si tú tienes aretes, a Él no le importa si tú tienes una voz bonita. Si tu voz está fea, si tú crees, más vale que comiences a aprender de esa mentira, porque tu voz te la ha dado Jesús. No todo el mundo en la humanidad tiene el valor de cantarle a Jesús, más cantan con su corazón. No todo en la humanidad tiene la oportunidad para oír alabanzas a Jesús. Ellos tienen que crear su propia alabanza de su corazón, y aún así lo hacen y adoran a Jesús. Amén. Aleluya.
Yo siento el Espíritu Santo. Aleluya, Santo. Está aquí, Santo. Y dijo llenar 4 cántaros de agua. Amén, aleluya. Cántaros de agua. Y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Cántaros de agua usó para arreglar el altar el profeta Elías. Cántaros son de barro, se pueden moldar como el alfarero quiera moldarlos. O sea, nosotros somos los cántaros. Somos llenos de barro para que el Señor los moldee y los use como Él los mira bien o como Él quiera. Y no solo nuestros cuerpos son los cántaros, sino Él quiere que al altar vengas y llenos de agua, llenos de las aguas de Dios. ¿Tú tienes sed para Cristo? Amén, aleluya. Santo. Esta sed que algunos hermanos tienen y otros no, la conocen, porque han llenado su cuerpo entero sobre estas aguas. Estas aguas son de adentro. Cristo conoce tu condición, y si deseas que tus cántaros, o sea, tú que estés lleno de las aguas vivas de Dios, hoy es el día de que el Señor te dice, ven y bebe de estas aguas. Si tu cántaro, si tu cuerpo no está moldeado al conforme como Dios quiere y no está lleno de estas aguas, cuando vienes al altar, cuando vienes a la presencia de adorar a los pies de Dios, Él te dice, ven, hijo, yo quiero darte estas aguas. Ven y bebe de estas aguas. Te las está regalando. En Juan 4:14 dice, mas el que bebería del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, una fuente de agua que salta para vida eterna. O sea, trae estas aguas adentro de tu ser, al altar. No vengas al altar a postrarte de Dios como un ser vacío, sin aguas corrientes, de aguas vivas en tu ser. Cuando se ven a orar, cuando se ven al altar, a estar en comunicación con Dios, Dios no responde si no arreglas tu altar en esta forma. Y nunca vas a oír la voz de Dios. Si tu cántaro, si tu ser no está lleno de las aguas del cielo, de esta agua cristalina, y lo pones ante el altar, Dios no te va a hablar. Si tu cántaro está vacío, y si tú no comienzas a cantarle a Él, a adorar a Jesús, Él no te va a responder. Si tú traes a Jesús una oración con sacrificio que tú puedes dar más pero no quieres, Él no te va a responder. Con una oración que no tienes ganas de orar, ese sacrificio no sirve. No sirve. Y Dios no te va a hablar. Nunca vas a oír la voz de Dios hasta el día final, donde Él te dice, apartaos de mí, no te conozco. Eso es tremendo que el Señor te diga eso. Y no por miedo se busca el altar tampoco, sino el altar tiene que ser cada día buscando de la presencia de Dios y arreglándolo, poniéndolo bonito con las cosas que Dios nos ha dado
en nuestra sed. Amén. Y dice así: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, aleluya, Santo. sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. El 27 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, Aleluya. para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. O sea, gritar, amar a la gente de quien estás orando en el altar tuyo. Que esos corazones ya no se estén encadenados, ya no estén aporados sobre Satanás, sino que Jesús los transforme y los vuelva ante Él. Amén. Aleluya. Habla con Dios. Habla con Dios. Y si le respóndeme, Jehová, como el profeta Elías. Entonces cayó fuego de Jehová. Aleluya. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios estaba hablando y estaba demostrando que Él es el Dios verdadero. Aleluya. Así es. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prenden a los profetas y Baal, y para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degoló. Eso quiere decir que ahí los mató, que ahí fallecieron los falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas de nuestro altar? Si aún no sabe cuáles son los falsos profetas, te voy a dar algo. Los falsos profetas son cosas que ofenden a Dios, son cosas que tenemos que matar, que nosotros tenemos que matar en nuestro altar. Las cosas que los distraen no las podemos traer al altar, porque Jesús se va a presentar y Él es santo. Así es. Hay que matar nuestro viejo yo. Hay que matar las cosas que ofenden a Dios. Hay que matar estas cosas falsas. Amén. Hay que matar la voz que no sirve. Aleluya. Hay que matar la voz que no sirve y traer la voz de acá adentro que sirve. Amén. Aleluya. El Dios que responde con fuego sobre tu vida es el Dios verdadero. Aleluya. Después de todos los vientos y las tormentas, Dios dice: sal fuera y ponte delante del Señor. Cuando tú estás en medio de una tormenta, Dios te va a hablar. ¿No lo crees? Vamos de regreso al capítulo 19, verso 11. Él dijo, este Señor hablando al profeta Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Jehová estaba pasando sobre ese monte. Aleluya. Wow, está tremendo. Jehová pasa cuando tú vienes al altar de Dios. Así es. Cuando tú te postras delante de Dios con buenos sacrificios, Así es. con lamentos de amor, Él viene y pasa sobre tu altar y te visita. Aleluya. Así es.
Y he aquí Jehová que pasaba, dice la Biblia, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. O sea, tuvo que pasar ese viento, tuvo que pasar esa preocupación, tuvo que pasar ese miedo que tienes. Aleluya. Y tras el viento un terremoto todavía. Después de todas las cosas que te están pasando en tu vida, todavía viene un terremoto. Todavía viene un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, dice la palabra. Y tras el terremoto, ahí viene un fuego. Cuando tú estás adorando al Señor, cuando tú estás clamándole con todo tu ser, cuando tú estás poniéndote al altar de Dios y estás diciendo: Señor, alma mía, alaba a Jehová, yo clamo al Señor. Estás rompiendo las barreras, estás rompiendo cualquier duda que no existe, estás rompiendo cadenas, no solo de ti, sino de tu hogar, de tu casa. Estás rompiendo cosas. Aleluya. Estás rompiendo cosas que Satanás te tenía atado. Y después de todo eso cae el fuego. Cae un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Después, cuando tú adoras a Jesús, sientes que tu corazón arde y no sabes y no puedes explicar por qué tu corazón está ardiendo. Y dices: oh my God, no puedo más. Ya no puedo seguir adorando al Señor. Ya no tengo fuerzas. Siento un fuego que está cayendo. Yo sé que es Dios, pero aún no estoy en la presencia santísima de Dios. Está tremendo. Pero después del fuego te enseña Dios quién es Él. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Oyó la voz de Dios Elías. Después de toda esa preocupación, si Elías, siendo un gran profeta de Dios, se puso delante de Dios con todo lo que él tenía de Dios, y Dios lo respondió, y era humano el profeta Elías. Sí, oraba todos los días, se ponía en el altar, se arreglaba su altar él mismo, porque Jesús lo iba a visitar. Y aún cuando su cuerpo está sintiendo el ardor, el fuego de la presencia de Dios, no paraba de adorar. Porque después del fuego, después que tú estás clamando al Señor, dice que hay un silbo apacible y delicado. Y es la voz de Dios con amor y ternura, y dice: estoy aquí, siervo. Estoy aquí por ti. Ya no te preocupes. Te estoy respondiendo. Te estoy respondiendo. Dios responde con fuego, con una unción, con sanidad, con un ardor en tu corazón, en tu alma. Y te da la paz y te habla y se incluye en tu vida. Y si tan solo te traes a ti en su presencia, Él está ahí. Te tienes que inclinar a Él ante el altar tuyo. Cualquier altar. Si no tienen un altar, búsquenlo esta noche y Dios te va a responder. Todas estas cosas tienen que pasar primero, antes que tú oigas la voz de Dios. Dios no va a aparecerte en medio de la tormenta. Dios no va a aparecerte después de que tú sientas su presencia. Ahí no para. Ahí no para. Tienes que seguir adorando en el altar, trayendo tu mejor adoración, trayendo tu mejor alabanza, trayendo tu mejor cántico al Señor. Y cuando menos lo esperes, después de toda la aflicción, después de todo el dolor que tú sientes, la voz tierna y amada de Dios te va a decir que Él está contigo, que todo va a salir bien. ¿Quién lo cree? Amén. Aleluya. Es lo que
experimentamos cada rato que adoramos. Cada rato que adoramos, oímos la voz de Dios. A veces la voz de Dios no es algo audible. A veces ese siglo apacible y delicado que está hablando aquí la Biblia es en el corazón, o es un profeta diciéndote la respuesta del Señor. Amén. O en tu propia casa, Dios te puede hablar a ti sobre algo. O sea, Dios es real. No es un Dios falso como Baal. No es un Dios, y nosotros no somos, profetas falsos, no somos siervos falsos de un Dios que no existe. Cuando nosotros cantamos al Señor, cuando nosotros venimos al altar y lo comenzamos a arreglar para alabar con todo lo que tenemos, con adoración, y dar todo nuestro sacrificio al Señor, y no cualquiera, sino lo mejor. Matamos las cosas que ofenden al Señor, y el Señor, después de todo eso, comienza a trabajar en ti, comienza a trabajar en tu vida, comienzas a ver la tormenta que viene, comienzas a ver el viento que casi te tiembla, y comienzas a sentir cosas que ahí viene la presencia de Dios, pero no está aún todavía. ¿Por qué, dirás tú? Sigue orando, seguir clamando a Jesús, que ya va a venir la visita celestial, ya va a venir el Rey, el Todopoderoso, el Altísimo, el que se sienta en el trono. Su Espíritu mismo lo manda con fuego, con fuego, con fuego. Y allí el Dios que responde por medio de fuego, ese es el Dios, es el Dios que yo alabo, es el Dios que yo siento y que me habla cada vez cuando estoy en mi altar con Él. Es el Dios que tú puedes conocer, es el Dios que en tu altar tú puedes alabar. Pasas todas estas cosas y comienzas todavía, después de todas estas cosas, a sentir el viento, el terremoto y todo. Y aún después del fuego, después de que tú te quemes, después que tú te sientas rendido, después de que tú te sientas que ya no tienes más fuerzas para seguir adorando a Jesús, Él viene y te dice: levántate, levántate, levántate. Y te da la respuesta de tu voluntad, de lo que tú tienes que hacer en la voluntad de Él. O sea, en este caso le dijo a Elías que vaya a hacer más profetas. Y ahí es cuando entra el otro profeta, el Eliseo. Y es cuando viene a comenzar a levantar más profetas. Dios dice aquí también, digo que aún hay gente en Israel que no se han adorado a Baal, que no han besado al Dios de Baal, al Dios falso. Y esa gente aún en la humanidad existe. Todavía hay gente, todavía hay siervos de Israel, todavía hay gente para Dios que no se han rodeado ante dioses que no sirven, que no han dado todo su esfuerzo a cosas que se lleva el viento, a trabajos que no sirven, a managers que no sirven, a hijos que no sirven, a cosas que las cosas que tú miras van a desaparecerse el día que venga el Señor. Aleluya. Todavía hay gente que no se ha adorado a esas cosas que no sirven, sino que se están adorando al altar, en el altar de Dios. Y el Santísimo Dios viene y toca las vidas. Después de todo, después del fuego, después de la tormenta y después del viento, después de todo el miedo que nosotros sentimos. Si aún Elías está siendo un gran profeta, lo estaba haciendo, ¿por qué no nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros para la humanidad? ¿Qué hemos hecho nosotros para nuestro vecino? ¿Le hemos hablado de él? Yo no le he hablado a mi vecino porque ha tenido temor. Pero en el nombre de Jesús estoy haciendo un pacto con Dios esta noche.
que yo me voy a poner en ayuno y yo voy a hablar a mis vecinos de Dios. Comienza a ungir donde tú vives, al lugar donde tú vives, porque Dios va a visitar tu casa. Y si hay cosas que no sirven, no va a presentarse la voz de Dios ante ti. No va a presentarse. Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no puede estar donde hay pecado. Este día, muchos padres están recogiendo huevos de chocolate, adorando en su propia manera un conejo de Pascua. Yo no voy a predicar en la Pascua para nada, porque esa es la palabra que Dios me dio hoy. No va a hacer la rutina de las predicaciones que todos los predicadores en esta área están haciendo en este día de la Pascua. Dios murió por nosotros, sí, y derramó su sangre y los lavó, sí, yo lo creo y yo te doy gracias. Pero no solo porque es el día de las Pascuas, te voy a dar gracias a Él por eso. Yo le doy gracias a Él todos los días que pueda, todos los días, por eso, por el sacrificio que Él dio por nosotros. Él dio su propio Hijo, su mejor sacrificio, hacia gente basura que no tenían el amor de Dios, que son hipócritas, que hablan del uno al otro, que no merecen nada. Pero cuando venimos a los pies de Dios y somos lavados por la sangre de su Hijo, esos corazones ya no son de nosotros, se transforman completamente. Y Él ya no más somos basuras en la presencia de Él, sino somos siervos, vasos especiales que Él quiere llenar tu cántaro con las aguas cristalinas, la agua viva, para que cuando tú estés en el altar Él te pueda decir y te pueda responder qué hacer para hacer su voluntad en la humanidad. Es tremendo que un Dios que está en el trono le importe yo. Y aún así la gente no comprende el valor que es eso. Actúan como si Dios actúan como si nosotros le tenemos que dar cosas valiosas a Dios. Se ponen más que Dios. No. Ponen a sus otras cosas, a sus rutinas del día, que no sirve antes de Dios. No, hombre. Tenemos que poner a Dios, el verdadero Dios que vive, que está sentado en el trono. Y a la diestra del Padre está Jesús. Y su Espíritu Santo viene a la tierra a lavar, a sanar, a purificar y a levantar.